Porque, por ejemplo, yo le puedo contar de mi juventud, que a mí me gusta muchísimo más la juventud que yo tuve que la que hay ahora. ¿Y qué diferencias había? Hoy, pues una diferencia mucho más sana. Lo primero, salíamos a pasear sin un duro, todas las tardes, sin un duro. Por el invierno pasábamos por cerca de la iglesia, íbamos casi todas las chicas jóvenes y también algunos chicos al Rosario por la tarde. Después de Rosario salíamos a pasear desde más arriba de la iglesia hasta otro trozo más abajo, para arriba y para abajo, chicos y chicas. Nos pasábamos estupendamente hablando y charlando. Cuando venía el tiempo bueno era por la carretera del paseo. Pero solo llevábamos una chaquetita debajo del brazo porque salíamos con calor, pero cuando veníamos hacía frío, sin ser muy tarde, pero es que aquí por la noche refresca. Y lo pasábamos de maravilla, y no gastábamos un duro. Y ahora todas las muchachas decimos, tienen todas las filas y a los bares ya. Nosotros no entrábamos en los bares. Y le digo, pasábamos muy bien. Luego había en la Glorieta que es un bar que está al final, ¿sabes? Un picú y una pista de cemento, por ejemplo, como está aquí, cuadrada. Nosotros éramos 5 amigas. Y luego cuando éramos mayores teníamos novio. Y luego todos nos casamos con nuestros novios. Y salíamos a bailar, pero allí a bailar, pero el baile que ahora lo llaman de salón, lo mismo era el bar, que el paso doble, que te recuerdas, porque entonces no sé por qué, todos sabíamos bailar. Ahora ya no saben bailar más que está, y nosotros era bailar, bien, baile, porque ahora cuando hicieron un baile de salón que sale en la televisión, pues eso es lo que nosotros bailábamos. Y lo pasábamos de maravilla. ¿Sabes lo que tomábamos? Lo más que tomábamos, pues una cerveza o un refresco, lo pagaban los novios, desde luego, pero es que tampoco les tenían tanto dinero, y luego están todos bien estaban todos bien, están todos, luego han estado todos bien situados, pero claro, éramos jóvenes, y en casa tampoco nos pasábamos mucho, a nosotros no nos necesitábamos, a ellos tampoco le daban mucho, pero lo pasábamos estupendamente, y antes, ya cuando era, te iba a decir, las 10 o las 11 como mucho, para casa y se acabó, y nada de salir por la noche. Estas horas que ahora se coge la gente de que sale a las 12 de la noche y viene a lo mejor a las 6 de la mañana, de eso nada.